Supongo que ya hemos terminado de aplaudir, así que vamos una tarde más a poder tener un estudio de la palabra. Y bueno, poco a poco, mientras la gente se va conectando, vamos a estar recordando algunas cosas para que no se nos olviden. ¿De acuerdo? Eh, muy bien. Bien. Ok. Bueno, espero que todos estemos bien. Deseando que ya se vaya terminando este tiempo de reclusamiento. Ahora podemos saber lo que es un arresto domiciliario, ¿eh? Y bueno, no del todo así porque aún podemos salir un poco por la calle, pero bueno, esto es un poco. Estaba pensando cuando Pablo escribe la carta a la iglesia de Filipos, ahí a los filipenses, de que él se encontraba también en una situación parecida. Estaba recluido en casa, no le dejaban salir, estaba custodiado además. Hoy hemos tenido a la policía cerca de casa, así que andad con ojo y vamos a cumplir las normas, que eso es importante. Y sobre todo deseando que todo acabe y que pronto nos podamos ver. ¿Ok? Muy bien, quiero también recordaros mientras se termina de conectar la gente, pues un poco las reuniones que vamos a tener durante la semana, ¿vale? El viernes vamos a tener la oración a las 8 de la tarde. La reunión de oración ya sabéis que es por Zoom, así que atentos a los grupos porque se estará enviando la dirección de conexión por los grupos, así podemos conectarnos a la oración y podemos estar orando juntos. Si tienes motivos de oración, intenta mandar a los pastores los motivos de oración antes de que comience la reunión, ¿vale? Para que así nosotros podamos tener preparada con tiempo esa lista de motivos y de oraciones que vamos a ir haciendo durante la tarde, ¿ok? Así que esto será el próximo viernes a las 8 de la tarde. ¿Qué más? El sábado los niños, ahí tienen sus dos reuniones, a las 5 de la tarde los niños de 8 a 12 años y a las 6 de la tarde los niños de 3 a 7 años. También los jóvenes y los adolescentes tendrán su reunión a las 7 de la tarde, ¿ok? Así que también atentos a los grupos y los enlaces de Zoom que se estarán enviando para disfrutar de estas reuniones. Y el domingo tendremos el culto de celebración a las 11, ¿de acuerdo? Eso será el próximo domingo a las 11 de la mañana. Hay que aclarar que el enlace que se envía por los grupos es para entrar en Zoom, ¿de acuerdo? Ese enlace te conecta con Zoom. Eso significa que tienes que tener la aplicación tanto en el ordenador o en el móvil, dependiendo de la plataforma que vayas a usar, ¿vale? Hay que bajarse esa aplicación. Pero también podemos entrar a través del Facebook de Centro Cristiano, ¿vale? A través de el Facebook de Amigos de Centro Cristiano, pues ahí vamos a estar viendo en directo la reunión del domingo a las 11 de la mañana, Dios mediante. ¿De acuerdo? También os quería animar a que si tenéis preguntas o tenéis algunos temas que vosotros veis que son interesantes y deseáis que nosotros podamos tratar, os gustaría que tratásemos, pues envíanos por WhatsApp o aquí en Facebook, haz un comentario, deja tu opinión diciendo, bueno, pues me gustaría tratar a mí este punto, este tema, esta doctrina, me gustaría que la pudiésemos tratar, me gustaría que la pudiésemos preparar para desarrollarla, ¿de acuerdo? Así que ahí os lo dejo para que vosotros también estéis participando del estudio bíblico, ¿de acuerdo? A algunos a lo mejor se les hace algunos de los temas que estamos tratando el documento de fe, ¿no? De las asambleas de Dios, a lo mejor a algunos se le hace un poco pesado, porque ya lo conoce, ya lo sabe, ya lo entiende, ¿no? Pero bueno, también si hay otros temas que vosotros queráis transmitirnos, estamos a vuestra disposición. ¿Ok? Así que nada, vamos al tema, ¿de acuerdo? Primero voy a recordar un poco, a concretar lo que hablé la última vez sobre Dios y la Trinidad
¿vale? Que solo hay un Dios que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada una de estas personas es plenamente Dios. Cada uno comparte los mismos atributos: gloria, perfección, santidad y poder. Tienen diferentes funciones, pero son un mismo ser. No hay tres dioses, ¿eh? Solo hay un Dios. Y os dejo ahí con este versículo de Isaías 45, versículo 22, que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Muy bien, así que vamos a seguir adelante. Hoy tema nuevo, el artículo 4 de la Declaración de Fe de las Asambleas de Dios, que tiene que ver con la salvación y predestinación. Así que vamos a leer qué es lo que declara este artículo 4 de la Declaración de Fe de las Asambleas de Dios. Dice lo siguiente: creemos en la salvación integral del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, ofrecida gratuitamente mediante un acto soberano de Dios y obtenida por la fe en Jesucristo. Creemos que todo ser humano es pecador y que para ser salvo en su libre albedrío debe aceptar la gracia de Dios con la indispensable necesidad de arrepentimiento, confiar en la eficacia del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz, quien murió por toda la humanidad como pago de la deuda contraída por nuestros pecados. Y además, permanecer fiel hasta la muerte, cuidando nuestra salvación, que es susceptible de perderse por causa de infidelidad o apostasía. Muy bien, ahora yo necesito aclarar lo de perder la salvación, ¿de acuerdo? Ya que posiblemente el uso de esta palabra a lo mejor no es la más adecuada y puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Lo primero es: ¿qué significa la palabra perder? Cuando vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua o cualquier diccionario a mano que tengamos al uso, la primera acepción habla de desconocer, el desconocimiento de dónde estás, porque te has equivocado de camino, porque has perdido la compañía de la persona que te guiaba, ¿de acuerdo? Pero la segunda acepción habla de dejar de seguir un tema, el hilo de lo que estabas diciendo. Entonces, yo creo que es más claro así, ¿vale? Voy a leer la parte final. Permanecer fiel hasta la muerte, cuidando nuestra salvación, que es susceptible de dejar de seguir por causa de infidelidad o apostasía. ¿Ok? Dicho esto, vamos a definir dos conceptos de esta declaración. Hay dos conceptos importantes en esta declaración, que son salvación y predestinación. ¿De acuerdo? Salvación. La doctrina de la salvación, o la soteriología, a ver si lo digo bien, soteriología, nos habla del propósito y del plan completo de Dios para llevar a la humanidad de la condenación a la justificación y de la muerte a la vida eterna. Esto se nos da con libre albedrío, es decir, la libertad de seguir viviendo en pecado o de tomar la decisión de aceptar la bendición de la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo, ¿vale? La raíz de la palabra hebrea es yashá, que originalmente significaba el ser espacioso o amplio, en contraste, comparándolo con la estrechez o la opresión. ¿De acuerdo? En el Nuevo Testamento se usaba el verbo griego soteria, que viene de la raíz sozo, que implica raíz sozo, con Z, no soso, eso es que no tiene sal, de la raíz sozo, que implicaría cura, reparación, remedio, rescate, redención o bienestar. La salvación también se puede relacionar con la preservación del peligro, de la muerte o de la enfermedad, como así podemos ver en Mateo capítulo 9, versículo 22, cuando Jesús le dice a la mujer enferma de flujo de sangre, le declara: tu fe te ha salvado. ¿De acuerdo? En Hechos 27, versículos 20, 31, 34, aquí vemos cómo Pablo está a punto de naufragar en la isla de Malta y habla de salvar las vidas en el sentido de
no morir ahogados. O en Hebreos 5:7, que está recordando, el escritor de Hebreos recuerda en este pasaje cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní y pide librarse de la muerte, ¿de acuerdo? Así que este es un poco el significado de salvación en el Nuevo Testamento. Ahora, comúnmente los cristianos lo solemos utilizar en el sentido de salvarnos de la muerte eterna y concedernos la vida eterna, como así lo declara Pablo en Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9 declara esto, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto en cuanto a salvación. Ahora entramos a la siguiente palabra, que es predestinación. Y aquí es donde surge la gran controversia que lleva casi 500 años y esta controversia viene dada por la manera que se ha interpretado la palabra predestinación. Esta palabra significa destinación anterior a algo. En la Biblia solamente encontramos 3 versículos que conjugan el verbo predestinar y los encontramos en Romanos 8:29, que habla de predestinó, en Efesios 1:5, predestinado, y en Efesios 1:11, predestinados. Aquí lo menciona en plural. En estos 3 pasajes, y esto es importante, ¿de acuerdo? Así que busca una libreta, anótalo, apúntate las citas porque este es muy importante. En estos 3 pasajes, la predestinación se menciona no en referencia al hecho de que uno sea salvo o no, sino que está hablando, el contexto de lo que está hablando aquí Pablo es de la posición o el privilegio compartido en el futuro de los que ya somos salvos. Entonces, según la doctrina de la predestinación, Dios ha determinado de antemano quiénes han de recibir la vida eterna, es decir, quiénes son los elegidos y que no tienen ninguna libertad ni posibilidad a rechazar esta salvación. Por lo tanto, automáticamente lo que sucede es que condena al resto, elijan o no seguir a Cristo. Una doctrina que un poco más adelante vamos a investigar de dónde surge, cómo surge y dónde están sus errores. Así que vamos a ver ahora, como primer punto, la argumentación bíblica. ¿Qué argumentación bíblica encontramos de la soteriología o salvación? En el Antiguo Testamento, todas las acciones de Dios van encaminadas a liberar a Israel del hambre o de la esclavitud o de cualquier dificultad en la que se encontrase. Se le llama acción de salvación. De hecho, a Dios se le alaba como el Salvador de Israel, ¿vale? En el Nuevo Testamento, la salvación se refiere tanto a la cura de una enfermedad como a ser librado del pecado. Por lo que la salvación tiene que ver no solo con el destino eterno de la persona, sino con todo lo que sea impedimento para el cumplimiento de los propósitos de Dios en el ser humano. Es por ello por lo que en la salvación incluye tanto la justificación como la santificación. Un poquito más adelante miraremos esto también. El pecado es la mayor tragedia en la existencia del ser humano. Le ha quitado la libertad haciéndonos esclavos. Nos ha imposibilitado la comunión con nuestro Creador. Nos trae culpa y además el resultado final es la separación eterna de la presencia de Dios. Es por ello por lo que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, declara lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, vamos a buscarlo ahí en nuestra Biblia, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El ser humano no puede conocer a Dios mediante su propia sabiduría o conocimiento personal.
ya que le agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Esa predicación se basa en las buenas nuevas, esas buenas noticias que recibimos de parte del Señor, y el resultado final es nuestra salvación. Romanos 1:16 declara que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿de quién? De todo aquel que cree. Amén. La predicación está dirigida a toda la humanidad, pero solo obtiene resultado aquellos que la reciben de forma positiva. En Tito, capítulo 2, versículo 11, Tito 2:11, declara: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿y qué dice aquí? A todos los hombres. El deseo de Dios, el propósito de Dios es que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, como también declara Pedro. Por lo tanto, el centro y protagonista de dicha proclamación de la Iglesia es Jesucristo. Pues en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, al ser humano, hombres y mujeres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Si hubiera sido posible cualquier otro método para conseguir la salvación de la raza humana, Cristo habría muerto en vano, como bien nos aclara el apóstol Pablo en Gálatas 2:21 y el 3:21. El conocimiento de Cristo y la fe en Él son esenciales para la salvación. Así es como Jesús le explica a los discípulos de Juan el Bautista en Juan 3:36. Dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La Biblia nos enseña con claridad en muchísimos versículos que nuestra salvación es por gracia y por medio de la fe. Efesios 2:8, lo conocemos, es un versículo muy conocido, ¿verdad? Y que además somos justificados solamente por la fe. Así lo declara el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, ¿no? El justo por la fe vivirá. Y así lo mantiene Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 1, versículo 17. Así que la salvación del creyente se recibe no por una acción de justicia que podamos obtener por nuestros medios, sino que la salvación se recibe y se conserva no por actos de justicia, sino por una vida de fe, recordando que siempre la iniciativa de la salvación, como fruto de amor a sus criaturas, proviene de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, no a los escogidos solamente, dice al mundo, a toda criatura, a todo ser humano, porque la salvación no solamente tiene que ver incluso con el ser humano, sino tiene que ver con toda la creación, como así Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 19 y versículo 20, donde la creación gime para que los hijos de Dios se manifiesten y que ellos puedan ser librados también de algo que ellos no hicieron, sino que fuimos nosotros, ¿de acuerdo? Desde la base de la soberanía de Dios y del regalo de la salvación, el creyente tiene libertad para escoger. Libertad que le ha sido dada por Dios, y así lo recogemos en diferentes partes de la Biblia. Yo he preparado aquí unos cuantos versículos, hay muchos más, pero tú puedes anotarte estos: Deuteronomio 30:19, Lucas 6:43-44, Mateo 15:19, Jeremías 4:14, Mateo 23:37. En todos ellos recoge, afirma la libertad que Dios nos ha dado para escoger. Así que entendemos que el ser humano es el que responde al llamado de la salvación y es responsable de mantener la obediencia
y la comunión con Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2. Dice Primera de Corintios 15, 2. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay aquí una elección clara. Como todo regalo de Dios, pero especialmente este que trata de la vida eterna al lado de nuestro Creador, debemos cuidar lo recibido, al ser susceptible de dejar de seguir o de permanecer en este regalo inmerecido que Dios ofrece a todos por medio de Jesucristo. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 declara, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, versículo 3, dice, por tanto, amados míos, como siempre, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén, aleluya. Que el Señor nos dé la fuerza, la fe, la capacidad para mantenernos en esta salvación tan grande que Él nos ha regalado. Amén. El segundo punto que tratamos es ¿qué teología podemos desarrollar a partir de esta argumentación bíblica? ¿Qué enseñanza podemos ver por medio de la argumentación bíblica? Bueno, lo que vemos es que la persona que ha sido salvada es la que ha cancelado su deuda con Dios, que ha ajustado sus cuentas con Él, ha normalizado su relación con el Hacedor y se dedica a servir a Dios. La experiencia de la salvación consiste en la justificación, regeneración y santificación. Al estar justificado, pertenezco a los justos. Al estar regenerado, soy un hijo de Dios. Y al estar santificado, eso es santo, quiere decir separado del mal, capacitado para vivir apartado del pecado y consagrado para él. Esto es lo que Pablo le recuerda a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo 1:7 le declara, pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios quiso salvar a los pecadores para una demostración contundente y clara de su amor. Ninguno de los mejores dones de Dios se puede comparar con el regalo de su Hijo para convertirse en nuestro Salvador, como en Romanos 5:8 declara, ¿no? Dice, Dios definitivamente ha demostrado su amor cuando Jesús murió en la cruz por nosotros y dice, siendo aún pecadores. Solo Dios puede salvar y Dios solo puede salvar a través del sacrificio de su Hijo. El hombre no puede sostener ninguna otra relación para la salvación que creer en el mensaje de Dios, hasta el punto de volverse de sus propias obras para depender solamente de la obra de Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buena obra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Para alcanzar la salvación, la palabra de Dios manifiesta que el arrepentimiento y la fe son los elementos fundamentales y como símbolo de lo anterior, entonces se desarrolla el bautismo en agua. Es un símbolo de lo que ha sucedido antes. ¿Qué ha sucedido antes? Me he arrepentido de los pecados y he puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que, aunque el arrepentimiento y la fe son obligatorios para obtener la salvación,
esta no se podría obtener sin la acción del Espíritu Santo. Jesús declara cuando Él está despidiéndose de sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que Él venga, para que el Consolador venga a vosotros, porque Él os enseñará, Él os recordará todas las cosas que yo os he hablado. Es el Espíritu Santo, como declara Pablo, el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo por medio de su espada, que es la palabra de Dios, la que obrará en nosotros para hacernos volver, para abrir nuestro entendimiento y darnos cuenta de que sin Dios estamos completamente perdidos. En Hechos, capítulo 11, versículo del 15 al 18, declara lo siguiente. Hechos 11, del 15 al 18. Cuando comencé a hablar, este es Pedro explicando lo que había sucedido, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Está recordando el día de Pentecostés y cómo también está cayendo el Espíritu Santo sobre ellos de la misma forma que cayó sobre los primeros discípulos de Jesús. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? ¿Quién soy yo que pueda estorbar a Dios? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Ya no hay más argumentación. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Aleluya! Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que nos lleva al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. No hay nada que limite la obra de salvación y redentora de la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz en propiciación por nuestros pecados. No hay nada que limite la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. La porción bíblica más conocida del apóstol Juan, lo leemos ahí en Juan 3 del 16 al 21. Juan 3 del 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No son mis obras, las obras son y tienen que ser hechas en Dios. Amén. El apóstol Pablo nos aseguró en Romanos 10:13, Romanos 10:13, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén, aleluya. Esto es real, esto es palabra del Señor. Amén. Entramos en el tercer y último punto, la controversia doctrinal sobre la salvación. Antes de meterme en el tema, yo os quiero aconsejar un libro de Dave Hand. No sé si lo he pronunciado bien, mi inglés es igual de bueno que mi ruso, así que Dave Hand, se escribe Dave H-U-N-T, ¿de acuerdo? Y el título del libro es ¿Qué amor es este? Y aconsejo que leamos este libro porque desarrolla los errores del calvinismo de una manera muy clara y muy sencilla.
Desde el siglo XVI se ha desarrollado en el campo evangélico la controversia entre el calvinismo y arminianismo. Y lamentablemente es una discusión que todavía permanece muy activa, muy viva en nuestros días. ¿Cómo surge este conflicto? Vamos a repasar un poco de historia, pero antes de entrar en la historia, nunca debemos utilizar la doctrina para enfrentarnos con juicio hacia otros hermanos creyentes. Nunca esta tiene que ser nuestra intención. Debemos pedirle al Señor que traiga siempre luz a nuestra vida, a nuestro corazón, para no desviarnos de la sana doctrina. ¿De acuerdo? El calvinismo viene por alguien que nació hace más de 500 años, Juan Calvino, quien es conocido como el fundador del calvinismo, este sistema, una parte del protestantismo. Este Juan Calvino nace el 10 de julio de 1509 en un pueblecito en una zona de Francia llamada Noyon. Su familia era una familia católica romana, devotamente religiosa, era una familia con prominencia, ¿vale? Ellos están ahí en un pueblo eclesiástico dominado por el obispo local y asistido por sus sacerdotes. Su padre, Gerald, era secretario y asesor legal del obispo y participante de un sistema político corrupto basada en la religión católico-romana de aquel tiempo. Con un poco de nepotismo, es decir, trato de favor entre familiares y amigos, que era muy común en la tradición grecorromana, el joven Juan Calvino fue puesto en nómina de la Iglesia a la edad de 12 años, permaneciendo en ella durante 13 años, un poco más de 13 años, hasta los 26, que aparentemente se convierte del catolicismo romano al protestantismo de Martín Lutero. Desde sus primeros años, Juan Calvino fue beneficiario de una alianza bastante impía entre autoridades civiles y religiosas, que mantenían a las personas comunes en un régimen de servidumbre, una sociedad dominada por la Iglesia, pero no para ayudar al prójimo, sino todo lo contrario, para beneficiarse de él. Fue una conducta que él mismo implementaría más tarde con mayor eficacia como protestante en Ginebra, Suiza, incluyendo el dominio de la Iglesia sobre asuntos civiles y de persecución, a tal punto de llevar a la ejecución de aquellos que eran acusados de herejía, entre ellos un español conocido, Miguel Servet, simplemente porque Miguel Servet se oponía a las enseñanzas de Juan Calvino. Por supuesto, la controversia en la Iglesia se remonta mucho antes de Juan Calvino, ¿vale? Ya formaba parte de la discusión entre dos personajes también conocidos en el mundo protestante, como Martín Lutero y también Erasmo de Rotterdam. Pero aún mucho más atrás, en el siglo IV, hombres como Pelagio o Agustín y otros tantos. De hecho, algo que muchos desconocen de este supuesto gran exégeta bíblico es que estaba de acuerdo con la necesidad de cumplir con los sacramentos que aprendió en el catolicismo y defendía asuntos como la transustanciación, es decir, que en el momento de celebrar la Eucaristía, la famosa hostia y el vino se transformaban literalmente en ese momento en el verdadero cuerpo de Cristo y verdadera sangre de Cristo. Esto era algo que sucedía en la vida de Juan Calvino. También defendía el bautismo infantil, el bautismo de infantes. Defendía que la Iglesia era la única que proporcionaba salvación. Así que vemos que él en realidad tenía un gran acercamiento a la doctrina católica.
llegó a crear su propia Inquisición protestante, obligó a las autoridades políticas de Ginebra a crear una alianza entre el Estado y la Iglesia para llegar a proclamar la religión oficial del Estado. Este era Juan Calvino y muchas otras cosas que he dejado. Pero muy diferente es lo que vamos a encontrar en la vida de Arminio. Jacobo Arminio, nacido en 1560 y falleció en 1609, muy prematuramente. Él nació en un pueblo de Holanda, Oudewater, no sé si lo he dicho bien, así que los que sepáis holandés, lo siento. Todos aquellos que no estén completamente en acuerdo con los calvinistas en los 5 puntos del tulip, que luego veremos esto, automáticamente eran acusados de ser arminianos. Irónicamente, este teólogo holandés, Jacobo Arminio, empezó como un calvinista y estudió en el seminario de Calvino en Ginebra. Él era un devoto seguidor de Cristo y sufrió mucho por su fe. Toda su familia fue asesinada en su ausencia cuando las tropas de españoles católicos, imponiendo la Inquisición, masacraron a la población de su ciudad natal. Arminio fue acusado injustamente de casi todas las falsas doctrinas jamás inventadas, desde socinianismo, no sé si lo he dicho bien, socinianismo, ¿de acuerdo? No voy a explicar lo que es porque me llevará bastante tiempo, también de pelagianismo, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es que en aquel tiempo ser llamado arminiano era una acusación tan seria que ni los propios acusadores o el que recibía la acusación muchas veces entendían. Tan fuerte fue el calvinismo en ciertas partes de Europa en los días de Arminio que era equivalente a la negación del mismo evangelio e incluso de toda la palabra de Dios. Si alguien te acusaba de arminiano, te estaba acusando de negar el evangelio o incluso toda la palabra de Dios y te podía costar la vida. En Inglaterra, por ejemplo, una ley del Parlamento de 1648 hizo que aquellos que rechazaran el bautismo de infantes calvinista fuese castigado con la muerte. Calvino, como vemos, era abusador, irrespetuoso, despreciativo, insultante, indiferente, rudo, sarcástico en sus escritos y opiniones sobre los demás. Y esto no solo en sus comunicados, porque con frecuencia en su relación personal con muchos que se atrevían a discrepar de él, también lo era, en el cara a cara. Por el contrario, Arminio era un cristiano constante en sus escritos, con bondad, con consideración hacia los demás. No se encuentra nada en sus escritos o acciones del sarcasmo, la burla y el desprecio por las opiniones contrarias que caracterizaban las escrituras de Calvino. No hay nada en cuanto a Arminio que sugiera la venganza contra los enemigos o el uso de la violencia por la causa de Cristo, mucho menos la condena a muerte por herejía que se aplicaba en la Ginebra de Calvino. En la evaluación de estos dos líderes fuertes hay que destacar la gran diferencia de carácter y comportamiento cristiano entre ambos. Algo que a mí me hace pensar en cuál era la verdadera intención de defender y mantener a toda costa los 5 puntos del calvinismo, los 5 puntos del tulip, aún a pesar de carecer de soporte bíblico como en tantas de sus decisiones cercanas al catolicismo. También debemos saber que los 5 puntos del calvinismo no fueron formulados por Calvino, sino por el Sínodo de Dort 50 años después de la muerte de Calvino. Así como tampoco fue Arminio quien articuló los 5 puntos del arminianismo, sino que fueron los remonstrantes, un grupo de 46 pastores que comenzaron a estudiar la doctrina calvinista para poder contrarrestar esa enseñanza equivocada de las escrituras.
Vayamos pues a los puntos en discusión entre ambas posturas y doctrinas. Los 5 puntos del arminianismo. Arminio era parte de la Iglesia reformada holandesa, al igual que los líderes que continuaron con sus creencias después de su muerte en 1609. Inevitablemente se desarrolla una polémica sobre la predestinación y se decidió investigar la Confesión de Bélgica y el Catecismo de Heidelberg. Todas estas cosas, si queréis profundizar, os podéis poner en internet, buscar por YouTube y encontraréis todas las explicaciones de estas confesiones. Para discutir de estos temas, 46 ministros arminianos se reunieron en privado en Gouda, no para comer queso, allí en Holanda, sino para estudiar las enseñanzas que estaba obligando Calvino. Eso fue el 14 de enero de 1610. Se elaboró y se firmó una protesta contra el calvinismo, afirmando que sus doctrinas no eran contenidas en la palabra de Dios ni en el catecismo de Heidelberg y que no son de edificación, sino peligrosos y no deben ser predicadas a la gente, a las personas cristianas. La protesta de estos protestantes seguidores de Arminio, se compuso de 5 párrafos breves que llegaron a conocerse como los 5 puntos del arminianismo. Y estos declaran en el punto número 1: porque Dios desde la eternidad pasada decidió salvar a todos aquellos que creen en Jesús y dejar a los incorregibles e incrédulos en el pecado y bajo ira. Punto 2. Porque Cristo murió y obtuvo redención y perdón de pecados para todos, pero estos beneficios son eficaces solo para aquellos que creen en Cristo. El punto 3. Porque el hombre no puede pensar o hacer algo que sea verdaderamente bueno, y eso incluye la fe salvadora, sino que debe ser regenerado. El punto 4. Porque la gracia de Dios es absolutamente esencial para la salvación, pero puede ser resistida. Yo puedo decir, no quiero esto. Porque aquellos que son verdaderamente salvos por la fe en Cristo están facultados por el Espíritu Santo para resistir el pecado. Pero sí se puede caer de la fe. Debe ser más particularmente determinado en las Sagradas Escrituras antes de que nosotros mismos podamos enseñarlo con una persuasión completa de nuestras mentes. Estos son los 5 puntos del arminianismo. Los 5 puntos del calvinismo. Esta es la respuesta de los calvinistas, que llegó unos meses más tarde en forma de contraprotesta, que en realidad tenían 7 artículos. Lo que pasa que el artículo 2 y 3 se combinó con el título de elección condicional, y el artículo 6 y 7 se tituló La perseverancia de los santos, dando lugar a los 5 puntos del calvinismo que se conocen como tulip, que significa tulipán, ¿vale? Los leo. Porque toda la humanidad ha caído en Adán y es corrupta e incapaz de creer. Dios saca de la condenación a aquellos quienes Él ha escogido para salvación, dejando a todos los demás. Punto 2. Los hijos de los creyentes, mientras no manifiesten lo contrario, deben contarse entre los escogidos de Dios. Punto 3. Dios ha decretado otorgar fe y perseverancia, y así salvar a aquellos a quienes Él ha escogido para salvación. Punto 4. Dios entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvar solamente a los escogidos. El punto 5. El Espíritu Santo trabaja externamente a través de la predicación del Evangelio y hace la función internamente como una gracia especial en los corazones de los elegidos, dándoles poder para creer. El punto 6, aquellos a quienes Dios ha decretado salvar son apoyados y conservados por el Espíritu Santo para que finalmente no puedan perder su fe verdadera. Y punto 7, los verdaderos creyentes no persiguen descuidadamente las lujurias de la carne, pero trabajan su propia salvación en el temor del Señor. Hoy en día hay un intento por muchos calvinistas para desasociar a Juan Calvino del calvinismo, dado que sus orígenes son de Agustín en el siglo IV, es decir, una influencia católico-romana, y la Biblia Vulgata en latín. Por otra parte, no fue hasta el Gran Sínodo de Dort, en Dordrecht,
más de 50 años después de la muerte de Calvino, que los 5 puntos del calvinismo fueron establecidos por primera vez en orden. Irónicamente, esta declaración se produjo solo como una expresión de oposición a los puntos del arminianismo. Concluyendo, así que hoy ya nos doy más la tabarra. Aunque las asambleas de Dios también creemos en la depravación total del hombre, pues todo ser humano está bajo maldición del pecado y condenado a la muerte eterna, también creemos que la expiación de Cristo Jesús tiene un alcance universal y la salvación está al alcance de todos por la gracia de Dios. Amén. Creemos asimismo que Dios ha conferido al ser humano el libre albedrío, por lo que éste puede escoger y escoge. El preconocimiento de Dios no es la predestinación o predeterminación. La elección de Dios es determinada por todo aquel que invocare el nombre del Señor. Y si esto es así, también el ser humano puede decir no a Dios, por lo que deja de ser irresistible gracia. Yo pregunto a todos los que intentan defender la corriente calvinista, si la gracia verdaderamente es irresistible y solo los elegidos por Dios para salvación pueden salvarse, ¿no sería en vano el tratar de convencer a una persona a recibir el Evangelio? Y si no se puede creer en el Evangelio hasta que uno es regenerado por Dios y después de esto nos dará la fe para creer, o que aquellos que oyen voluntariamente crean en Cristo, puesto que no hay nada que uno pueda hacer para cambiar su destino eterno, si entre los elegidos nada les puede mantener fuera del cielo, y si no, nada pueden hacer para escapar del infierno, ¿no deberíamos dejar que siga su curso inevitable? Aunque muchos calvinistas se opondrían a este punto de vista, inevitablemente esta es la conclusión práctica a la que conduce este dogma fatalista. Después de todo, dicen que la regeneración se lleva a cabo soberanamente sin cualquier fe por parte del destinatario o incluso conocimiento de su ocurrencia. Sin embargo, calvinistas como Spurgeon a menudo se contradicen con una sincera preocupación por las almas que está en conflicto con el tulip, ya que Spurgeon enseñó que ganar almas es el negocio principal del cristiano. Pero si el calvinismo es cierto, el ganar almas es una contradicción. El destino eterno de cada persona ya está previamente determinado, así que ganarles es imposible. Nosotros que estamos llamados a anunciar las buenas noticias, ¿para quién son las buenas noticias? Solo para los elegidos, ya que el resto, el Evangelio no tiene poder para salvarles, han sido predestinados a perderse, demostrando esto que es un terrible error defender una postura así. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios de salvación a todo aquel que cree. Dios está buscando a personas que mantengan una relación de comunión y relación personal y en comunidad con Él. Nuestra seguridad de salvación se fundamenta en la fe en Jesús, el cual murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre regeneradora por nosotros. Si no participamos por medio de la fe en dicha redención, simplemente estamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de la vida de Dios. Dicho de otra manera, la salvación es rechazada al rechazar a Cristo, pues ésta se recibe y se conserva solo y exclusivamente por medio de la fe en Él, como así dice Efesios 2:8. La verdadera tragedia está en el hecho de que muchas personas se han apoyado en una falsa seguridad que está basada en una hermenéutica errada, una equivocada interpretación de las Escrituras, y han utilizado esta enseñanza para darles licencia a vivir en libertinaje, pues hagan lo que hagan, no se perderán nunca de la salvación. Vidas que no agradan a Dios ni se asemejan en nada lo que es en realidad la relación con Dios de un verdadero hijo. Así que este es el tema de la salvación.
Podéis dejar vuestras preguntas, podéis dejar vuestras opiniones y podéis dejar vuestras consideraciones. Yo ya he hablado suficiente, así que lo que voy a hacer ahora es orar. Orar para que el Señor nos ayude a mantenernos firme en esta salvación, en esta esperanza, en esta fe que Él nos ha regalado. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra. Queremos darte las gracias por la oportunidad y el privilegio que nos has dado de poder conocerte, de poder acercarnos a ti, de poder ser salvos de la maldición de nuestros pecados a través de el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y yo te doy las gracias por este milagro tan grande que tú nos has dado, por este regalo, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a buscarte cada día más, a amarte más. Usa tu Espíritu Santo en nosotros. Sigue derramando sobre nosotros tu Espíritu Santo, oh Dios, para que sea posible mantenernos y conservar esta salvación que tú nos has dado. Danos la fuerza, el ánimo, el poder, el amor y el dominio propio para que también otros puedan ser alcanzados para gloria tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu iglesia. Gracias porque tú moriste por ella. Gracias porque tú, Señor, nos has rescatado de esa vana manera de vivir y estás transformando y estás cumpliendo tu propósito en nosotros, y tú que has empezado esa buena obra la vas a perfeccionar hasta tu venida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a permanecer fieles en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor nos bendiga y nos haga bien. Nos vemos, Dios mediante, el viernes a las 8 en la oración. Chao. Adiós a todos.